Bien, pasemos ahora a analizar en realidad cuáles son los factores más importantes a la hora de determinar la tasa de cambio frente al dólar en Colombia. Y aquí podríamos decir que en circunstancias normales tenemos un modelo en el que hay tres elementos que determinan ese precio. En primer lugar, ya lo hemos mencionado, el petróleo es el principal producto de exportación hoy para la economía colombiana y por lo tanto lo que afecta el precio del dólar, el precio del petróleo también va a afectar el precio del dólar en Colombia. Si el precio del petróleo baja, vamos a tener una tendencia a aumentar la tasa de cambio frente al dólar y el fenómeno contrario si el precio del petróleo sube. El segundo elemento es el riesgo país. Si los extranjeros que invierten tanto en fábricas como en títulos de la deuda pública o de la deuda privada en Colombia perciben que hay riesgo en invertir en nuestro país, el valor del dólar se va a incrementar. Es decir, va a haber menos demandantes de títulos colombianos, van a venir menos dólares hacia el país, probablemente vamos a tener más colombianos queriendo invertir en el exterior y por lo tanto el riesgo país se considera un elemento muy importante a la hora de explicar el valor del dólar en Colombia. Entre más riesgo país tenemos, la cotización del dólar va a ser más alta. Por un fenómeno de oferta, habrá menos dólares por parte de extranjeros que quieren venir acá y por un fenómeno de demanda, habiendo más colombianos que quieren que sus inversiones sean en moneda extranjera. Y finalmente tenemos algo que es muy importante, que es el valor del dólar a nivel global. Ya hemos dicho que podemos asimilar la tasa de cambio como la relación entre bananas y mandarinas. En el caso del dólar a nivel global, estamos analizando el mercado de las bananas. Si hay muchas bananas en relación con las mandarinas, el precio de las bananas va a bajar. Algo similar ocurre con el dólar. Si hay muchos dólares a nivel global, porque Estados Unidos tiene una política monetaria expansiva y está aumentando la cantidad de dólares en el mundo, el precio del dólar tiende a bajar. Y eso, digamos, es muy importante. Finalmente, en el caso colombiano, hemos encontrado que a raíz de la pandemia, también hay otros elementos de corto plazo que pueden estar afectando el dólar, que son, en primer lugar, el ritmo de actividad económica. Entre más crece la economía colombiana, hay mayor demanda por importaciones y el precio del dólar tiende a subir. Y por el contrario, si la economía colombiana crece poco, la demanda por importaciones baja. Y finalmente, las monetizaciones del gobierno nacional. Si el gobierno nacional o cualquier otro agente grande, como ya hemos explicado, el caso de Ecopetrol, tiende a monetizar, es decir, a vender en el mercado local muchos dólares, el precio del dólar tiende a bajar. Muy rápidamente vamos a ir sobre este vértice, estos tres vértices, sobre este equilátero, para analizar cada uno de los elementos que está detrás. Empecemos con la tasa de cambio del dólar frente al resto de monedas. Y aquí les traigo una gráfica que es muy sugestiva de qué tan importantes son los factores internacionales del dólar para explicar la evolución de la tasa de cambio en Colombia. La línea roja se refiere a la tasa de cambio, el número de pesos que estamos dando por dólar, y la línea azul corresponde a el LASI, que es un índice representativo de las monedas en América Latina. Fíjense que hay un conmovimiento muy similar entre el valor de las monedas en promedio de América Latina y el valor del peso colombiano. ¿Esto qué sugiere? Que hay un elemento que es el valor del dólar a nivel global. Cuando el dólar se aprecia frente al resto de monedas, el resto de monedas se deprecia frente al dólar. Cuando hay menos bananas frente a las mandarinas, el precio de las bananas tiende a aumentar.
Y eso es lo que ocurre en general en este gráfico. Vemos que hay una correlación grande entre estas dos variables, es decir, entre el valor del dólar en Colombia y el valor del dólar en general en América Latina. Y esto está muy explicado por lo que pasa con el valor del dólar a nivel global. La pregunta entonces es, ¿qué pasa con el dólar a nivel global? Aquí tenemos otro indicador que nos muestra cuánto vale el dólar en términos de las principales monedas en el mundo. Se llama el DXY. Y nos muestra que el DXY está alcanzando uno de sus niveles más altos en los últimos 21 años en el mundo. El dólar se ha apreciado porque se ha convertido en un sitio de interés para inversionistas extranjeros por el aumento en las tasas de interés, el bajo nivel de riesgo que ofrece la economía norteamericana. Y eso ha generado una preferencia bastante grande por dólares en el mundo. Hoy en día, el euro, por ejemplo, es una moneda también devaluada. Estamos dando más euros por dólar que dólares por euro. Y es un elemento que muestra la gran apreciación en general que tiene el dólar a nivel global. Bien, aquí analizamos algunos de los elementos que pueden explicar hacia dónde va la cotización del dólar frente al euro, que son las principales divisas en el mundo y que ya sabemos que afecta también al peso colombiano. Uno de los elementos que hemos visto, por ejemplo, en este año en el gráfico de la derecha, es que la inflación en los Estados Unidos ha sido mayor que la inflación en Europa. Y eso ha hecho que las tasas de interés en los Estados Unidos se incrementen de manera más sustantiva que lo que hemos visto en Europa. Finalmente, eso hace que el valor del dólar frente al euro se incremente y finalmente termina de rebote afectando el valor del peso colombiano frente al dólar. Pasemos ahora al segundo elemento. Habíamos hablado de ese riesgo país. Bueno, aquí les traigo una medida del riesgo país. Se llama el Credit Default Swap. Todos los días en los mercados internacionales se negocian los títulos de deuda pública de los diferentes países y se puede sacar una prima de riesgo de cada país dependiendo de las condiciones económicas que tiene cada uno de esos países. En este gráfico, el riesgo país Colombia es la línea color rojo. El caso de Brasil es la línea color azul oscuro y el caso de México es la línea color azul aguamarina. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos meses? La prima de riesgo Colombia ha aumentado. ¿Por qué? Porque Colombia no ha sido muy exitoso en sanear las finanzas públicas. Hemos tenido importantes déficits fiscales que obviamente hacen un poco más probable que la deuda pública colombiana no se pague. En la medida en que un país está excesivamente endeudado, puede haber riesgos en términos de que esas deudas finalmente se paguen. El caso es que Colombia perdió para Standard & Poor's el grado de inversión en mayo del 2021 y en julio para la calificadora de riesgo Fitch. Y eso ha hecho que el país sea más riesgoso, vienen menos inversionistas del exterior, hay más colombianos interesados en invertir afuera y por lo tanto el valor del peso colombiano disminuye frente al dólar y el dólar se hace más atractivo. Y este es uno de los principales, yo diría, es el principal elemento que explica el comportamiento de la tasa de cambio en Colombia en los últimos 14 meses. Aquí vemos un poco la diferencia entre la situación fiscal de México y la situación fiscal de Colombia. Para atender los problemas generados por el COVID, el gobierno colombiano tuvo que acudir a créditos para financiar el exceso de gasto, mientras que el ingreso caía y por lo tanto el déficit fiscal de Colombia fue mucho más alto
eso significa que la deuda es más alta y Colombia es más riesgoso.